Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 31. Vamos a estar en esta mañana el versículo 37, 31 al 37. Muchas personas ejercen autoridad en distintas maneras. Me acuerdo cuando yo estaba en la escuela de chiquito, en la primaria iba acá el Mariano Moreno, y mi maestra ejercía autoridad por las notas que me daba, y ejercía mucha autoridad, porque no eran buenas. Cuando te portabas mal, ejercían autoridad por mandarte debajo de la campana, que gracias a Dios en 6 años una sola vez, ¿sí? O a dirección. Entonces, si vos te portabas mal, ahí es donde te mandaban, y algunos amigos iban más seguido a dirección que a la clase. Cuando hace 16, 17 años estaba en Estados Unidos y conduje demasiado rápido, un policía me paró y me dio una multa. Así ejerció su autoridad. Desde ahí nunca más fui tan rápido para que me dieran una multa. Cuando estaba en la facultad, hace 20 años atrás, y estábamos en el equipo de fútbol, el director técnico ejercía su autoridad por hacerte correr. Y me acuerdo, uno de primer año, mi último año, llegó tarde a un partido, alguien que ni jugaba en el partido. Era el suplente de los suplentes. Y llegó tarde y al otro día en el entrenamiento, creo que todavía estamos corriendo, ¿sí? En mi mente. Nos hizo correr y correr y correr, ejerciendo su autoridad. Ese chico no llegó tarde nunca más. Los jefes de trabajo ejercen su autoridad al observar mi trabajo, tu trabajo y determinar si sube el sueldo o no. Distintas personas ejercen autoridad en distintas maneras. Pero cuando llegamos aquí y vemos la autoridad de Cristo, ¿cómo ejerce autoridad Cristo? Su autoridad está simplemente en su palabra. Su autoridad está simplemente en lo que sale de su boca. Jesús habla y es. Él habla y se hace. Tal como Génesis 1. Dios dijo, sea la luz y hubo luz. Lo que Dios dice se hace. Y Jesús no se apoya en la autoridad de otro, la maestra se apoya en la autoridad de la directora, que se apoya en la autoridad del Estado, el policía se apoya en la autoridad del país y las leyes que hay en el país, los jefes se apoyan en la autoridad de sus jefes, que se apoyan en la autoridad de las pólizas de la empresa, pero Cristo en su propia autoridad. Él es la autoridad y no se apoya en nadie más, porque Él es la máxima autoridad. Y la Biblia nos dice que Él tiene toda autoridad. Y vamos a estar viendo en estas semanas en capítulo 4 y capítulo 5 que Jesús tiene autoridad en la enseñanza, Jesús tiene autoridad en exorcizar, en sanar, en perdonar pecados. Y vamos a ver que sus palabras tienen autoridad divina sobre toda la creación y aún sobre todos los poderes del infierno. Él tiene la autoridad sobre todo. La Biblia nos dice que toda autoridad le es dada en el cielo y en la tierra. Y la Biblia dice que ahora mismo está sentado a la diestra de Dios sobre todo principado y poder, imperio y autoridad. Y sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el que viene, para siempre. Cristo está sobre todas las cosas. Y aquí en versículos 31 al 37 vemos que Jesús ejerce su autoridad y su poder en el Espíritu Santo por tan solo abrir su boca. Cuando llegamos a este texto, quiero que entendamos que el texto no se trata de la sinagoga, aunque ocurre en una sinagoga. El texto no se trata de esta asamblea. El texto no se trata de un endemoniado. El texto se trata acerca de Jesús. Y debemos ver eso. Y su autoridad. Y su poder soberano como Dios. Entonces, cuando nos vamos de acá, no nos maravillemos en el endemoniado, ¿sí? Porque a veces hablar de demonios nos hace especular cosas. No nos maravillemos de eso. Maravillémonos de Cristo y de su autoridad y de su poder sobre todas las cosas.
Porque de principio a fin lo que Lucas quiere mostrar es que Jesucristo tiene toda autoridad. Y eso nos va a mostrar aquí. Y lo que tenemos que pensar es que si Cristo tiene autoridad sobre lo visible, sobre lo físico, sobre los espíritus inmundos, entonces la pregunta es, ¿no ejerce también autoridad sobre mi alma? ¿No puede librar mi vida de la condenación eterna? Si con una palabra Él tiene autoridad y Él tiene poder sobre los hombres oprimidos por los demonios, ¿no puede con una palabra librar mi alma de la condenación del pecado? La respuesta es sí, sí puede. Y eso es lo que Lucas quiere mostrar. Entonces vamos a ver que toda autoridad reside en la palabra de Jesús. Toda autoridad reside en la palabra de Jesús. Vamos a leer Lucas 4:31. Jesús descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Todos se admiraban de su enseñanza, porque su mensaje, su palabra, era con autoridad. Y había en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo, y gritó a gran voz: déjanos. ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Jesús entonces lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se quedaron asombrados y discutían entre sí: ¿qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se divulgaba por todos los lugares de aquella región. Vamos a ver que toda autoridad reside en la palabra de Jesús. Y lo primero que vemos es que la autoridad de Jesús es la autoridad de Jesús en la enseñanza. ¿Sí? La autoridad de Jesús en la enseñanza, en versículos 31 y 32. Ahora, como he dicho varias veces en estas semanas, lo que ocurre en versículo 31 no es una continuación de lo que viene ocurriendo en versículo 16 al 30. Cronológicamente, en realidad, lo que ocurre en 31 está antes de lo que ocurre en versículo 16. Esta es una sección completamente nueva y, por un lado, completamente desconectada de lo que viene anteriormente. En realidad, el resumen que vemos en versículos 14 y 15 ahora se empieza a desarrollar en versículo 31. Pero aunque no es una continuación cronológica, sí es una continuación teológica. Y sí es una continuación que nos ayuda a entender desde Nazaret lo que ocurre en todo este ministerio de Galilea. Entonces quiero que recordemos, porque va a ser muy importante para hoy y las semanas que vienen. En versículo 14 vimos que el ministerio de Jesús es en Galilea. El ministerio de Jesús es en el poder del Espíritu. Y ahora Jesús va a hacer un montón de sanidades, de sacar demonios, hacer un montón de cosas. Y debemos recordar, lo hace todo en el poder del Espíritu Santo. Cuando Él lo hace, su fama se divulga por todos lados. Todos lo quieren, todos lo vienen a ver, es muy famoso. Y nos recuerda, versículo 15, que su ministerio es enseñar. Entonces, cuando nos metemos en el resto del capítulo 4, 5, 6, no olvidemos el ministerio principal de Jesús, que es la enseñanza. Y el final del 15 nos dice que todos empiezan a glorificarlo. Pero no solo eso, sino en versículo 16 al 30 vemos la importancia que tiene la narración de Nazaret aquí en versículo 31. Porque lo que Lucas hace con Nazaret es demuestra el propósito del ministerio de Jesús. Que Jesús viene a anunciar el evangelio al pobre, a proclamar libertad al cautivo, a dar vista al ciego, a librar al oprimido de su esclavitud. Eso es lo que Cristo viene a hacer. Y esta sección de Nazaret nos da la perspectiva del ministerio completo en Galilea, lo que vamos a comenzar hoy en versículo 31. El propósito de Cristo en Galilea no es físico, para nada. Su propósito es la proclamación y la liberación del alma de su pecado. Ese es el propósito de Cristo. Traer perdón, traer cancelación, borrar el pecado de la gente, al pobre, el cautivo, el ciego, el oprimido. Entonces, lo físico es un cuadro a lo espiritual, lo que Cristo realmente quiere hacer.
Entonces, cuando miremos esto, entendamos el texto, pero a la luz de lo que Lucas nos ha mostrado, que es Lucas 4, 18 y 19, el mensaje de Cristo mismo. Entonces, al meternos en lo físico, no nos olvidemos de lo que Jesús viene a hacer. Nos dice el versículo 31 que Jesús descendió a Capernaum. Recuerdan que luego de su bautismo, Él es llevado al desierto, Él es tentado por 40 días, luego Él va a Nazaret, nos dice Mateo, y de Nazaret va a Capernaum, y ahora está en Capernaum. Capernaum es interesante porque uno dice, ¿por qué descendió? No, y ahí entran todos los liberales, la Biblia se equivoca, porque Capernaum está al norte de Nazaret, y dicen, ¿por qué descendió? Bueno, descendió porque Nazaret está 365 metros sobre el nivel del mar, y Capernaum está 210 metros bajo el nivel del mar. Entonces, aunque iba al norte, iba descendiendo a Capernaum, y por eso dice eso. Y dice que va a Capernaum, ciudad de Galilea, una ciudad de pesca, una ciudad que tenía más o menos unas 1.500 personas. Esta ciudad termina siendo su hogar, diríamos su base, su oficina central. Cuando Él está así en Capernaum, es así donde hará su ministerio. Y es más, Mateo 9.1 dice que Jesús fue a su ciudad. Esta termina siendo su ciudad, Capernaum. Y es ahí a donde va en este día, en versículo 31 y 32. Y en 31 nos dice, y les enseñaba en los días de reposo. Recuerdan en versículo 15, enseñaba en sus sinagogas. Y ahora también muestra unos verbos continuos para mostrar que todos los días de reposo, cada semana, cada sábado, Jesús estaba entrando en la sinagoga y estaba enseñando. Y uno dice, ¿qué enseñaba? Bueno, Lucas 4, 18 y 19 nos dice lo que está enseñando. Está enseñando acerca de sí mismo. Y dice que cuando Él enseñaba, versículo 32, todos se admiraban de su enseñanza. Todos estaban llenos de asombro a las palabras que Él decía. Es estar asombrado al punto de estar abrumado, sorprendido. Jesús enseñaba y a ellos les volaba la mente lo que Jesús estaba diciendo. Nunca habían escuchado enseñanza como esta. Nadie enseñaba como Jesús. En ese tiempo los escribas lo único que hacían ellos es citar a otros. Y simplemente citaban a otros que citaban a otros que citaban alguna cosa de sus tradiciones. Eran mensajes de citas, es lo único que hacían. Es más, un teólogo decía de ellos, era una teología de segunda mano, un laberinto, mezquino, legalista, sin gozo, aburrido, sin peso. Esa era la enseñanza que todos los judíos estaban recibiendo. Y aquí viene Jesús. No fue así con Jesús. Ya lo vimos en los versículos anteriores, que Jesús leía el texto, exponía el texto, explicaba el texto y luego aplicaba el texto. Y todos entendían exactamente lo que decía porque lo querían matar. Nunca habían escuchado a alguien como Él. Jesús era totalmente diferente. ¿Por qué? Dice todos se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad. Él no enseñaba como los escribas. Él no estaba citando a otros. Él no citaba a otros maestros. Jesús era su propia autoridad. Es más, Él decía, y me encantaría llevarlos ahí, pero no tengo el tiempo para hacerlo, porque el mensaje es largo. Pero en el Sermón del Monte vemos vez tras vez, ¿han oído que se dijo? Pero yo les digo. ¿Han oído que se dijo? Pero yo les digo. Todo capítulo 5, vez tras vez, tras vez, tras vez. En capítulo 6 dice, cuando oren, no oren como los hipócritas. Cuando oren, no hagan vanas repeticiones. ¿Ustedes no quieren perdonar? Bueno, recuerden que si no perdonan a otros sus ofensas, Dios el Padre no los perdona a ustedes. Cuando ayunen, no sean como los hipócritas. Después va capítulo 7. No juzguen para que no sean juzgados. Lo que quieran que los hombres hagan con ustedes, eso hagan ustedes con ellos. Y dice, cuídense de los falsos maestros, porque son lobos vestidos de oveja. Y después va terminando y dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Y dice, entonces tomen mis palabras, y quiero decirle una cosa más. El que toma mis palabras y las hace, ese hombre es sabio y edifica sobre la roca. Y el que toma mis palabras y no las hace, esa persona es necia y edifica sobre la arena. Y Jesús termina toda esta enseñanza. ¿Y cuál es la respuesta de la gente? Se admiraban de su doctrina. ¿Por qué? Porque enseñaba con autoridad y no como los escribas. Y eso es lo que vemos aquí.
que todos estaban admirando porque su mensaje era con autoridad. Esta palabra mensaje en griego es la palabra logos, que quizá mejor traducida palabra. Si vos tenés la Reina Valera en tu mano, dice palabra. Esta era la palabra que Dios, que Jesús estaba dando. Su palabra era con autoridad. Su discurso era con autoridad. Su enseñanza, su exposición con autoridad. Todo lo que decía, todo lo que enseñaba, Jesús comandaba una autoridad jamás vista, jamás conocida. Nunca nadie había visto algo así. Al abrir su boca tenía una autoridad que no existía sobre la faz de la tierra. Este maestro era diferente. Este maestro no era como los demás maestros. Jesús cautivaba la mente de la gente. Jesús explicaba los principios. Jesús aplicaba estas cosas a sus corazones. Su autoridad era sin par. Nunca en la historia del mundo ha habido un hombre que enseñe como Jesús enseñaba. Su autoridad era sin igual. Y la verdad de su enseñanza penetraba hasta lo más profundo del alma del hombre. La luz de Jesús brillaba hasta llegar al corazón oscuro de tinieblas del hombre en pecado. Y todos estaban asombrados. Y hermanos, debemos entender que su autoridad estaba en la enseñanza de las Escrituras. ¿Recuerdan en la tentación? Satanás viene 3 veces con 3 tentaciones y Jesús ¿cómo responde? Escrito está. Escrito está. Se ha dicho. Jesús llega a la sinagoga de Nazaret y entra y ¿qué hace? Busca el texto exacto que quiere leer de Isaías, lo lee y luego lo explica. Su autoridad está en las Escrituras. En Lucas 24-27, luego de su resurrección, está yendo en camino a Emaús con 2 hombres y dice que él, comenzando por Moisés y continuando por los profetas, les explicó lo referente de él en todas las Escrituras. Su autoridad siempre es la Escritura y solo la Escritura. Eso es lo que él enseñó. Y la congregación se admiraba, se maravillaban, porque nunca vieron algo así. Y hermanos, cuando vemos en estos versículos esta autoridad de Jesús, vemos que esta también es nuestra autoridad. La autoridad estaba en su palabra, hablada. Y esta es la palabra hablada de Dios a nosotros. Esta es nuestra autoridad. Y solo por la palabra de Dios nosotros podemos tener crecimiento en nuestra iglesia. Sin la palabra de Dios, hermanos, no tenemos nada. Sin la palabra de Dios, nuestra fe se edifica sobre la arena movediza, podríamos decir. Sin la palabra de Dios no hay crecimiento en la vida cristiana. Pero solo por la palabra de Dios podemos tener crecimiento. En la iglesia es la predicación de la palabra de Dios que crece nuestra fe, no los programas. Es la proclamación de la palabra de Dios que nos lleva de gloria en gloria en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra santificación progresiva. No es el show, no son las caridades, no son las motivaciones vacías, es la palabra de Dios. Y alguien alguna vez pregunta, ¿en qué iglesia debo congregarme? ¿A qué iglesia debo ir? Y me gustó esto que escuché en esta semana. Vos tenés que ir a la iglesia donde la palabra de Dios es central, donde la Escritura es la única autoridad, donde la enseñanza y la predicación de la Biblia es más fuerte en la iglesia, es lo más fuerte de la iglesia. Allí crecerás espiritualmente, allí llegarás a ser un creyente maduro. Y cuando pensamos en lo que es la iglesia, en Efesios 4:11, dice que Jesús dio a la iglesia pastores, maestros, para que ellos capaciten a los hermanos en la iglesia, para que ellos, cada uno, solo y juntos, unidos, estemos creciendo a ser maduros y perfectos en Cristo. Y eso se hace por medio de la palabra, por medio de la Escritura. Entonces, la predicación de la palabra debe ser central. Y nunca hay demasiada predicación de la palabra. ¿Sí? Nunca hay demasiado. Hoy va a ser largo el mensaje. Nunca va a haber demasiado, recuerden eso. Pero hermanos, en esta iglesia no tenemos nada que decir fuera de la palabra de Dios, fuera de la enseñanza de este libro, de lo que Dios nos dice. Este es el anhelo de la iglesia, de predicar la Escritura y solo la Escritura. Cuando Pablo habla a Timoteo, lo último que le dice, que es en capítulo 4 de 2 Timoteo, Timoteo,
te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos. Y acá le dice lo más importante de su ministerio. ¿Y qué es? Predicar la palabra. Predicar la palabra. Y solo eso debe ser central en la iglesia. Y no solo debe ser central en la iglesia, debe ser central en tu vida. Y hermano, de acuerdo a la profundidad de tu estudio en la palabra, en esa profundidad, la práctica que vos haces de esa palabra, o sea, la aplicación de la palabra de Dios en esa profundidad, será el crecimiento espiritual de tu vida. Más cavás en las profundidades de las Escrituras, más alto será tu crecimiento en Cristo. Más victoria tendrás en la tentación. Más paz tendrás en la dificultad. Más gozo tendrás en la prueba. Y la respuesta a todas las cuestiones de la vida están acá, en la Escritura. Y cuando la palabra de Dios es la autoridad y es la autoridad suprema en tu vida, prepárate. Prepárate porque te vas a maravillar de la obra de Dios en tu vida. Prepárate porque te vas a maravillar de tu crecimiento espiritual. No como algo en que gloriarte, pero en algo en gloriarte en Dios, lo que ha hecho. Te vas a maravillar de tu victoria en tu andar diario con el Señor. Y te vas a maravillar que a pesar de que igual tenés todas las mismas dificultades que antes, son como insignificantes en comparación a las benditas promesas que Dios te da por medio de su palabra. La centralidad de la palabra en tu vida te guía a ser el creyente maduro que Dios quiere que seas y para cumplir los propósitos de tu vida. ¿Y sabes cuáles son los propósitos de tu vida? Glorificar a Dios y ser cada día más como Cristo. Y solo la palabra de Dios te puede guiar a hacer eso. Entonces el énfasis de Cristo está en la enseñanza autoritativa de las Escrituras. Y este es el énfasis de nuestra iglesia, la palabra de Dios y su autoridad. Entonces vemos que toda autoridad reside en la palabra de Jesús y pasamos de la autoridad de Jesús en la enseñanza a la autoridad de Jesús sobre los demonios, En estas semanas y meses que vienen, no seguido porque no es una serie sobre demonios, pero vamos a hablar bastante de eso porque vamos a encontrarnos con muchos demonios en estos pasajes, ¿sí? Entonces hoy quiero dar una pequeña introducción a lo que son los demonios. No va a ser exhaustivo porque no es mi intención, pero sí que podamos empezar a entender de qué se trata esto. Y comienzo diciendo las palabras de C.S. Lewis, que escribe en el prólogo de su libro Cartas del Diablo a su sobrino. Y dice así, esto es muy sabio. En lo que se refiere a los diablos, y esto está hablando de demonios, ¿no? La raza humana puede caer en dos errores iguales y de signo opuesto. Uno consiste en no creer en su existencia, o sea, no crees que existen los demonios. Y el otro en creer en los diablos y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Los diablos se sienten igualmente halagados por ambos errores y acogen con idéntico entusiasmo a un materialista que a un hechicero. ¿Qué está diciendo? No digas, nada, los demonios no existen. Y tampoco digas, todo en la vida es demonios, todo. No, las dos cosas son incorrectas. Y nos da unas palabras muy sabias, y es justo antes de un libro que habla específicamente de los demonios. Entonces es muy importante eso. Hay muchos creyentes y muchas iglesias que están envueltos en toda clase de obra demoníaca. Y es lo único que les interesa. Y continuamente están, entre comillas, expulsando demonios y tienen reuniones de, entre comillas, de nuevo, liberación, como si todos estuvieran poseídos y si algo te va mal es porque sos poseído por un demonio y vení que te liberamos. Cada creyente que peca es porque tiene un demonio. No sé si has escuchado, yo lo he escuchado. Tengo el demonio de fumar, y tengo el demonio de tomar, y tengo el demonio de engañar, y tengo el demonio de mentir. No tenés esos demonios. Cada persona que actúa raramente o tiene alguna enfermedad es poseído por un demonio y buscan echar fuera demonios todo el tiempo y practican exorcismo y expulsiones y todo en el nombre de Jesús. Y ahí están vez tras vez buscando todos estos demonios. Van buscando los demonios para echarlos fuera. Hermanos, paremos un momento. Frena el auto, desvíate de la ruta al costado, al campo, salir, respira profundo, ¿sí? ¿Dónde enseña eso la Biblia?
¿La Biblia enseña que cada pecado que yo hago, allí hay posesión de demonio? No, en ningún lado enseña eso. ¿La Biblia enseña que el creyente, el pastor, la iglesia tiene el poder de echar fuera demonios? No, y se los voy a mostrar, no lo enseña. Todo lo que pasa en la vida no es el resultado directo de un demonio que hay que echar fuera, para nada. Entonces no caigamos en el error excesivo de pensar, todos demonios, ¿sí? Pero vamos al otro lado. El péndulo va para el otro lado ahora. Los demonios no son seres imaginados, ¿sí? Los demonios no son un invento que hacemos como creyentes. Son muy reales, muy reales. En la Biblia son llamados espíritus engañadores, espíritus malignos, espíritus inmundos. Aquí en este pasaje se llama este demonio un espíritu de un demonio inmundo. Y en el presente lo que están haciendo los demonios es llevando a cabo el plan de Satanás en contra de Dios. Y son seres reales, personales, dados totalmente a la maldad, son brillantes, son intelectuales, tienen una mente, tienen una voluntad, son poderosos, más poderosos que vos y yo. Están organizados, están estructurados y son ellos que están detrás de todo este sistema pecaminoso que nosotros vemos en el mundo. Nosotros sabemos que toda persona que nace en este mundo es hijo de Satanás, Jesús lo dijo, Juan 8:44. Todo incrédulo está bajo el poder de Satanás. En 1 Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Todo incrédulo está bajo el gobierno de Satanás. La Biblia es muy clara en cuanto a eso. Y lo que el diablo hace, sus ángeles, sus agentes, los demonios hacen. Entonces, sabemos que los demonios se oponen a la obra de Dios. Sabemos que los demonios engañan continuamente a los incrédulos. Sabemos que los demonios ciegan la mente del incrédulo para que no pueda entender. Sabemos que los demonios arrebatan la palabra de Dios de su corazón para que no puedan creer el Evangelio. Sabemos que los demonios engañan a las naciones y diseminan falsa doctrina por todos lados. Sabemos que los demonios incitan persecución a los creyentes. Y sabemos, hermanos, que nuestra lucha como creyentes es contra los demonios. En Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos son los demonios. Esa es nuestra lucha, no contra sangre y carne. Ahora, volvemos casi al otro péndulo, ¿no? Pues hay que tener cuidado. Hermanos, es muy poco probable que vos te encuentres en una lucha cara a cara con Satanás. Muy poco probable. Satanás está en un lugar a la vez, hay más o menos 8.000 millones de personas en el mundo. Lo más probable es que vos no sos al cual Satanás se va a enfrentar cara a cara. Hay que ser realista. Es más probable que sea un demonio, pero aún eso es poco probable. Lo que nosotros podemos estar seguros con toda certeza es que nos enfrentamos al sistema pecaminoso que Satanás y el diablo han puesto delante de nosotros. Y no es que yo necesito un demonio para pecar, no. Santiago 1 dice que de mi propia concupiscencia yo puedo pecar. No necesito eso para pecar. Soy lo suficientemente débil para pecar por mí mismo, ¿sí? Pero debemos entender que la lucha es más poderosa que nosotros. Es más poderosa que nosotros. Y solo no podemos tener la victoria. Ahora decís, bueno, pero pastor, yo lucho con los demonios constantemente, sé que son demonios y me asedian. ¿Y cómo puedo tener la victoria? Bueno, la Biblia es muy clara en cuanto a eso. La Biblia es muy clara. No es que te enfrentás a ellos y estás expulsando demonios de lugares. No hay nada mágico en cuanto a esta lucha, no hay nada extrabíblico en cuanto a esta lucha. La Biblia dice en Santiago 4:7, sometete a Dios, resistí al diablo y huirá de ti. En Efesios 6:10 dice, fortalecete en el Señor y en el poder de su fuerza. Y uno dice, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo me fortalezco en Dios? Y ese pasaje sigue, dice, vistiéndote de la armadura de Dios. Y el final de eso es con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estoy en la palabra, estoy en la palabra, estoy en la palabra, vivo la palabra, practico la palabra, amo la palabra, aplico la palabra a mi vida.
y los demonios huyen de mí. No quieren estar ahí. Entonces, vemos que esta es nuestra lucha. Y solo puedo tener victoria aferrándome a Cristo. Ahora, sabemos también, y aquí es a donde va este texto también, es que los demonios tienen el poder de poseer a una persona. ¿Sí? No están poseyendo todo el tiempo, pero tienen poder de poseer a una persona. Entonces, primero pregunto, ¿pueden poseer a un creyente? Esa es una gran pregunta hoy en día. Y la respuesta es no. No pueden poseer a un creyente. Y si creo que pueden poseer a un creyente, no entiendo lo que es la salvación. Cuando el creyente es salvo, es librado de Satanás. Colosenses 1:13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Nos libra del dominio de Satanás. En 1 Juan dice que el creyente ha vencido al maligno. En 1 Juan dice que el maligno no lo puede tocar al creyente. En Romanos y 1 Corintios dice que cuando el creyente, cuando ha sido salvo, es sellado por el Espíritu Santo. 1 Corintios 3:6 dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Entonces, el Espíritu Santo está habitando en mí, el Espíritu Santo me sella a mí y ese sellado excluye que pueda entrar cualquier demonio a mi alma. Porque allí está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo y un demonio inmundo no pueden estar en mi alma al mismo tiempo. Y si soy salvo, soy sellado para siempre. El Espíritu Santo nunca se va. Y aún más que eso, aunque eso es suficiente para entenderlo, pero más que eso, no hay ni un relato en toda la Biblia de un creyente endemoniado. Ni uno. Ni uno. No solo eso, pero las epístolas nunca mencionan el peligro de que un creyente sea poseído. Jamás. Y si fuera una realidad, obviamente lo hubieran dicho. Un creyente puede ser influenciado externamente por un demonio. Eso es lo que vemos en Efesios 6:16, los dardos de fuego del maligno. Pero nunca puede ser dominado, controlado, poseído por un demonio. Por otro lado, los demonios sí pueden poseer a los incrédulos. Sí pueden poseer a los incrédulos. Pero debemos entender que la posesión de los demonios no es común. Si vos estudiás las Escrituras, lee de Génesis a Malaquías, ¿y sabés lo que vas a encontrar? Ni una persona endemoniada. Ni una. Y dices, le voy a probar al pastor que no es así. Bueno, lee esta semana Génesis a Malaquías y avísame. No hay una. Nadie endemoniado. Nadie poseído por un demonio. ¿Lees todas las epístolas? Nadie poseído por un demonio. Nadie. Y después llegás a los evangelios y a Hechos y hay una explosión de gente endemoniada. Una explosión en contra a la obra de Cristo. Y Cristo dice, yo expulso demonios y esto demuestra que el reino está viniendo. Entonces hoy en día hay muchísima actividad satánica, eso es obvio. Prendé el noticiero 2 minutos, te vas a dar cuenta. Andá a la esquina 2 minutos, te das cuenta. O salí a la noche, lo vas a ver. Hay un montón de actividad satánica. Pero posesión demoníaca debemos entender que es escasa. Cada vez que te das vuelta, alguien no está siendo poseído por un demonio. Segundo, debemos entender aquí de que la posesión demoníaca nunca debe ser confundida con enfermedad mental, paranoia o esquizofrenia. Me encanta a mí la nota que da MacArthur, dice así: cada vez que una persona poseída por un demonio era manifestada, cuando el demonio se manifestaba a través de la persona, era obvio a todos lo que era. Posesión demoníaca nunca fue confundida con paranoia, esquizofrenia o cualquier enfermedad mental. Nunca fue confundida la posesión demoníaca con algún tipo de locura, algún tipo de irracionalidad. Porque cuando los demonios se manifestaban, siempre eran racionales. Siempre que había una conversación entre Jesús y un demonio, era muy racional. Entonces no es que Jesús habla con un demonio y el demonio no sabe lo que está pasando, como si tuviera una enfermedad mental. Mírenlo, se los muestro. Capítulo 4, versículo 34. Este demonio, cuando escucha la Escritura, dice: déjanos. ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Ese no es alguien que está loco. Este demonio sabe exactamente lo que está pasando.
Y ya lo vamos a ver qué significa. Versículo 41, lo vamos a ver la semana que viene. También de muchos salían demonios gritando, ¡tú eres el Hijo de Dios! Totalmente racional, ellos no están diciendo pavadas. Ellos saben lo que está pasando. Capítulo 8, versículo 28. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz, ¿qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no... El demonio sabe exactamente lo que está pasando. Y es más, Jesús tiene una conversación con él. Miren versículo 30, entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión contestó, porque muchos demonios habían entrado en él. Acá no hay un trastorno mental, ellos saben exactamente lo que está pasando. Y no solo eso, pero es muy interesante que aún los incrédulos sabían cuando alguien era poseído por un demonio. No lo confundían con una enfermedad. Miren capítulo 9, versículo 38. Dice, en ese momento un hombre de la multitud gritó, Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo y sucede que un espíritu se apodera de él. Y de repente da gritos. Y el espíritu hace que caiga con convulsiones, echando espumarajos, y cuando lo estropea a duras penas se aparta de él. Ellos saben exactamente cuando un demonio los está atormentando. Entonces hay una diferencia entre enfermedades de vivir en un mundo caído, en el cual vivimos, y ser endemoniado. Y Jesús pudo identificar cada uno, y Lucas lo identifica para nosotros, y quiero mostrarles esto también. Miren la diferencia que hay. Versículo 40 y 41. Al ponerse el sol, de capítulo 4, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él y poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. ¿Qué hacía con los enfermos? Los sanaba. Y después 41, y también de muchos salían demonios gritando y Cristo los reprendía. Entonces a los enfermos los sanaba, pero a los endemoniados les sacaba el demonio. Capítulo 6, versículo 18. La misma comparación. Que habían ido para oír a Jesús y para ser sanados de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Tenemos dos categorías diferentes. Por un lado enfermedades y por otro lado endemoniados. Capítulo 7, versículo 21. En esa misma hora curó a muchos de enfermedades, aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio vista. Entonces tenemos varias categorías ahí de lo que hace Jesús. Pero el punto es, enfermedades y demonios son dos cosas diferentes. Capítulo 8, versículo 2. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y ahí está María Magdalena. Entonces sanó a los enfermos, echó fuera a los demonios, dos categorías diferentes. Tercero, tenemos que entender de la posesión de un incrédulo es que implica propiedad y control absoluto. Son dominados, son subyugados, son atormentados, son habitados por un espíritu inmundo. Toma control de todas sus facultades. Y tenemos que entender también que en Mateo vemos esto, Mateo 12, 43 y 45, los demonios pueden entrar, pueden poseer como quieren, cuando quieren, donde quieren, y pueden salir de una persona y volver. Y nos dice ahí Mateo, estaban ahí en esta persona y después salieron, se fueron a otro lado, estaban ahí, vagaron por ahí, y después volvieron con más personas, con más demonios. Entonces sabemos que pueden salir y pueden entrar. Obviamente Dios está en control sobre eso, pero pueden hacer como se les permite. Entonces es posesión absoluta. Es algo horrible. Y cuando dominan a una persona, estas son las cosas que ocurren. Si vas viendo los evangelios te va mostrando. Hay violencia, hay veces que quedan mudos, hay convulsiones, hay gritos, hay fuerza sobrehumana, hay desnudez, hay discapacidad física, una mujer queda encorvada, hay adivinación. Pero más allá de todo, la persona está totalmente cautiva bajo las cadenas del espíritu malvado. Está oprimido. Y en cierta manera vuelve a capítulo 4, versículo 18, donde dice que ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y después poner en libertad a los oprimidos. Estas personas están en cautividad a los demonios. Totalmente dominado. Entonces, ¿un creyente puede ser poseído? No, jamás. ¿Un incrédulo puede ser poseído? Sí. Sí, la Biblia lo muestra claramente.
Pero la próxima pregunta tenemos que contestar, y es lo último, antes que entremos acá al texto, versículo 33, es, ¿un creyente puede echar fuera a un demonio? ¿Un creyente puede echar fuera a un demonio? Yo no hago esto muchas veces, pero en este caso creo que vale la pena hacerlo. Esta semana yo pasé mucho tiempo indagando en internet distintas cosas, ¿sí? Porque es demasiado fácil. Y esto es lo que dice la Iglesia Universal, ¿sí? Esto es lo que encontré. Dice así, hay quienes piensan que los milagros son cosas del pasado. Ahora hago un paréntesis acá. Nosotros creemos que hoy en día nadie toca a alguien y hace un milagro, una persona no lo hace, pero al mismo tiempo creemos que Dios puede hacer un milagro en la persona que Él quiera. Y a veces hay gente que está próximo a la muerte y se sana y Dios hizo un milagro. Eso pasa hoy. Pero Dios no le dio el poder a nadie para tocar y hacerlo, ¿sí? Hay una gran diferencia ahí. Entonces dice, hay quienes piensan que los milagros son cosas del pasado. Está hablando de nosotros, ¿sí? De los tiempos bíblicos, que no pueden existir en pleno siglo XXI. Sin embargo, el Señor Jesús les dio poder y autoridad a sus siervos para sanar y liberar a los sufridos. Eso estamos de acuerdo. Pero después dice, aún en la actualidad, mediante su nombre. Y entonces citan, a ver si me funciona, lo único que voy a mostrar bien, ahí está. Citan este versículo. Está ahí, lo puedes buscar en internet, lo vas a encontrar. Dicen esa frase y abajo citan este versículo. Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, en vez dicen esto, pero mirá lo que dice la Biblia. Y después dicen, por este motivo, si usted se da cuenta de que necesita ser libre de la opresión maligna, participe de la reunión de liberación espiritual. Y qué bueno, porque yo tengo un montón de problemas pecaminosos, pero voy ahí, me liberan y ahora estoy bien, no tengo que hacer nada. Todo en contra de la Biblia. La Biblia enseña que el creyente o el pastor o la iglesia en la actualidad tiene el poder de echar fuera demonios. Es muy interesante que cuando vos examinás su cita bíblica se olvidaron del comienzo del versículo. Y lo ponen tal cual, lo ponen con 3 puntitos en su sitio web. Se olvidaron del principio. ¡Qué coincidencia! ¿Qué dice? Llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder. ¿A quién? ¿A toda la humanidad en todos los tiempos? A sus discípulos. Y después versículo 2 comienza y dice, los nombres de los 12 son estos. Y después versículo 5 dice, y los 12 fueron enviados. Hermano, es una mentira de lo más profundo del infierno. Engañando a la gente. Jesús jamás nos ha dado a nosotros el poder de echar fuera un demonio. Para nada. Bajo ninguna circunstancia. Jesús tenía el poder, los 12 tenían el poder, se menciona 70 personas más que tenían el poder, y quizás podríamos decir Felipe, hay que estudiarlo así en Hechos capítulo 8. Este poder no fue dado a ningún otro. No hay instrucción en ninguna epístola a la iglesia de cómo echar fuera un demonio. No nos dice que lo hagamos, no nos dice cómo hay que hacerlo. Hoy ningún creyente tiene ese poder y ir delante de un demonio y querer echarlo fuera, ¿sabes dónde terminás? En Hechos capítulo 19. ¿Y saben lo que sucedió ahí? Yo no quiero estar ahí. Dice que, pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, les ordeno que salgan en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto, pero el espíritu malo les respondió, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. No te metas en echar fuera demonios, Dios no te dio ese poder. No te dio ese poder. Entonces decimos, bueno, entonces, ¿qué hago si me encuentro con alguien endemoniado? Porque puede pasar. Primero pasa muy poco, con muy poca frecuencia, pero puede pasar. Y si pasa, ¿qué hago? Bueno, oramos al Señor. Oramos al Señor. Y si está la oportunidad, predicamos el Evangelio. Porque eso es lo único que lo puede liberar. Pero no empieces a practicar un montón de pavadas que la Biblia no dice que hagas. Entonces eso es un poquito acerca de demonios y vamos a ir viendo más, porque hay más cosas que quiero compartir, pero se va a hacer muy extenso, entonces lo vamos a ir viendo a través de las semanas.
Vamos al versículo 33. Había en la sinagoga un endemoniado. Había en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo y gritó a gran voz. Esto ocurrió en un día específico, en un sábado específico, un día que Jesús estaba enseñando en la sinagoga. Y Jesús, mientras Él está enseñando, allí hay un demonio sentado dentro de la congregación. Un hombre poseído por un demonio impuro, un demonio malvado, un demonio impío, y posee a este hombre, controla su mente, controla su boca, controla su cuerpo, lo tiene atado, lo tiene cautivo. Es un prisionero en cadenas, este hombre que está ahí sentado. Y Jesús está enseñando en la sinagoga y todos los ojos están en Jesús y ya vimos, están todos maravillados y Él está enseñando el Evangelio y es probable que esté enseñando lo mismo que hizo en Nazaret y todos lo están mirando y están admirados. Nadie ha enseñado con esta autoridad, nadie como Él. Y de repente, mientras Él está enseñando, un hombre comienza a gritar y a exclamar. Y acá dice con una voz mega. Imagínate, Jesús está enseñando y un hombre lo interrumpe gritando con toda la fuerza de su voz. Y está gritando fuertemente y terroríficamente y grita con gran temor y gran terror. Nos da la idea aquí de lo que está haciendo. ¿Por qué? Por lo que Jesús está enseñando. Porque los demonios están aterrorizados a la proclamación del Evangelio que libra a los cautivos. Y cuando la autoridad suprema de la palabra de Dios es predicada, los demonios entran en pánico. En pánico. Y cuando Cristo predicó, el demonio no se puede restringir y el demonio no quiere descubrirse que él está poseyendo a un hombre. Pero empieza a gritar porque no se puede restringir. Y hermanos, esto debe motivarnos a nosotros a predicar el Evangelio. Quizás si no sé por qué, si está poseído, mira lo que pasa. Debe motivarnos a predicar el Evangelio. Qué poder que tiene la palabra de Dios. Qué poder que tiene Jesús al predicar. El demonio se expone solo. No hay que ir ahí buscando demonios, exorcizando. No, hay que predicar el Evangelio. Y el demonio tiembla. Porque es lo que los demonios hacen. Santiago 2 nos dice que ellos creen en Dios y tiemblan. Porque Él siente toda la autoridad, el poder absoluto de Cristo. Y miren lo que dice en su pánico. Dice, déjanos. Es un término de disgusto, de desagrado, de enojo. ¿Qué tenemos que ver tú y yo? ¿Qué tenemos en común, Jesús? No te metas conmigo, déjame solo. Quería que Jesús se vaya. Y le dice, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? El demonio sabe por qué Jesús ha venido. ¿Vos sabés por qué vino? 1 Juan 3:18 dice, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. El demonio sabe esto, que Jesús viene a destruir, viene a arruinar, viene a bajar a la nada, viene a abolir las obras del diablo. El demonio sabe que la luz ha llegado y alumbra en la oscuridad y la oscuridad no puede dominar la luz. Lo sabe, la luz expone la oscuridad. Y le dice este demonio, ¿has venido a destruirnos? Y es interesante que hasta ahora habla todo en plural. Parece que el hombre tiene varios demonios, pero es solo uno. En la próxima frase dice, yo sé quién tú eres. En 35 al final dice, salió de él. Todos sabemos que era uno solo. Pero hermanos, ¿se dan cuenta que los demonios saben la obra de Dios? Los demonios saben su fin. Los demonios saben su condenación. Los demonios saben cómo termina y en un grito de terror y temor y de miedo y de horror está espantado a que Cristo haya venido ya para destruirlo y tiene un miedo terrible. Piensa que el castigo final ha llegado y que será enviado al abismo. Ahora no voy a tocar esto, lo toco en varias semanas, pero los demonios son enviados al abismo, nos dice Lucas 8:31 y vamos a hablar de eso allí, para luego ser sentenciados al infierno eterno. Y ese es el lugar donde terminan todos los demonios. No hay lugar para salvación de demonios. Cristo no murió por los demonios, ya están condenados. Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Están los demonios.
Y dice que serán echados en Apocalipsis 20:10 al lago de fuego y así atormentados por los siglos de los siglos. Ese es su fin. Ellos saben su fin. Y básicamente este demonio le dice, ¿es el momento? Espero que no. No quiere morir. No quiere ser destruido. No quiere que Dios lo envíe ya a ese fin. Y luego dice, yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Sé quién sos. Los demonios saben exactamente quién es Jesús. No son como los liberales de hoy en día. No son como los ateos de hoy en día. No son como las sectas de hoy en día. Ellos saben que Jesús es Dios. Saben exactamente quién es Jesús. Fueron creados perfectamente por Dios. Estaban en el cielo alabando y adorando a Dios y sirviendo a Dios. Hasta que Satanás cayó en pecado y 1/3 de los ángeles cayó con él. Ellos saben quién es Dios. Ellos conocen la santidad de Dios. En versículo 41 lo llaman el Hijo de Dios. En 8:28 lo llaman el Hijo del Dios Altísimo. En Marcos 3:11 lo llaman y le dicen gritando, tú eres el Hijo de Dios. Ellos saben exactamente quién es Dios. Y aquí le dice, yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Y en estas frases el demonio mismo afirma lo que Jesús ha afirmado, lo que Lucas ha afirmado, afirma la humanidad y la deidad de Cristo. Por un lado dice, Jesús de Nazaret, ¿qué tenés que ver vos conmigo? Afirma la humanidad de Cristo. Y por otro lado, tú eres el Santo de Dios, afirma la deidad de Cristo. El demonio sabe exactamente quién es Dios. Jesús no es nada más un buen hombre. Jesús es Dios y su santidad es demasiado para este demonio. El demonio es impuro, es sucio, es inmundo y está en la presencia de la santidad de Dios y cae en terror ante él, gritando. Y hermanos, esta siempre es la respuesta a alguien ante la santidad de Dios. El profeta Isaías cae como muerto. El apóstol Juan cae como muerto. Y ellos eran voceros de Dios. Imagínate el demonio inmundo, condenado al infierno, ante la santidad de Dios. Steve Lawson dice así, que el demonio está ante el santo, el único perfecto sin tacha, el moralmente puro, el trascendente en majestad, sin carácter de mancha ni defecto. Y luego dice, la impureza se pone muy incómoda en presencia de la santidad. Eso es lo que ocurre. Cuando la santidad de Dios está allí, el que está en pecado está incómodo, y diría mucho más que incómodo, está en terror. Y hermanos, es muy interesante que esta confrontación no ocurre en un monte en Capernaum. No. Ocurre en la sinagoga. Ocurre durante la reunión. Ocurre durante la enseñanza de Jesús. Ocurre en la adoración. Porque el demonio está ahí y quiere destruir todo lo que Jesús está haciendo. Y así es en la iglesia. Los demonios quieren destruir esta iglesia. Los demonios quieren destruir la autoridad de la palabra. Los demonios quieren destruir a cada uno de ustedes y a mí. Y los demonios quieren que dudemos de todo lo que enseñamos acá. Por eso debemos estar más firmes que nunca en la palabra de Dios. Porque es nuestra única arma contra estos demonios que nos quieren destruir. Y aquí predicamos sana doctrina, entonces tenés que estar seguro que quieren ver caer incendiada esta iglesia. En medio de todo esto vemos la autoridad inmediata de Jesús sobre los demonios. Miren versículo 35. Jesús entonces lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Jesús no hizo encantamientos, Jesús no hizo rituales, Jesús no dijo palabrerías, Jesús no debatió con el demonio, Jesús no discutió con el demonio, ni siquiera hubo una lucha, ni siquiera hubo un esfuerzo. No fue como esta semana que yo busqué en internet y te decía 9 pasos para echar fuera un demonio. No le tomó minutos, no le tomó horas. Jesús le dice, cállate y sal de él, y se calla y sale de él inmediatamente. Simplemente habla y el demonio obedece. Este es el poder de Cristo. Cristo habla y el demonio obedece. Y le dice, cállate. Y está hablando al demonio. Sí, no al hombre que está ahí, al demonio que lo está poseyendo. Y le dice, cállate, silencio, basta, ya está.
Y el demonio que estaba gritando con lo más fuerte que podía de su ser y estar diciendo todas estas preguntas y con temor y terror, inmediatamente se calla. Se calla. Y vos estás ahí sentado en esa sinagoga. Se calla. Y el demonio que nadie podía controlar, que nadie podía tener autoridad sobre él, Jesús dice, cállate. Y después Jesús dice, salí de él. Deja ese cuerpo. Retírate ya. Sal de él. Y este demonio que está no sobre la persona, sino en la persona, Jesús dice, salí de él y sale ya. De inmediato. Hoy en día enseñan que muchos pueden echar fuera demonios y que hay esos 9 pasos para hacerlo, quizás 10 o quizás 5 o los que sea. ¿Cómo lo hizo Jesús? Una palabra. Y si mirás cómo se echa fuera demonios, siempre es igual. En Mateo 8:16 dice, con una palabra echó fuera el demonio. En Lucas 4:41, vamos a ver la semana que viene, reprendiéndolos, los echó fuera. En Mateo 8:32 los va a sacar y dicen, ¿podemos ir a los cerdos, por favor? Y Jesús dice, vayan. Y se transfieren a los cerdos. Con la palabra de su boca. Nadie puede echar fuera demonios, mucho menos en 9 pasos, y Jesús abre su boca y se hace inmediatamente. Jesús dijo, sal, y en ese mismo momento se derriba este hombre al suelo. El demonio sale de él sin hacerle ningún daño. El demonio obedeció a la voz de Jesús. Pensemos en esto, el demonio es poderoso, es muy poderoso, es más poderoso que nosotros, pero Cristo es el Todopoderoso. Y Él echa afuera a este demonio que nadie puede echar afuera. ¿Y cómo respondió la gente? Antes de verlo, ¿cómo hubiera respondido vos? Alguien hizo un chiste y dijo, quizás empezó a buscar otra iglesia. Imagínate estar ahí, me voy a otra sinagoga mejor. ¿Cómo hubiera respondido vos? ¿Cómo hubiera respondido yo? Creo que exactamente igual que ellos. Y pasamos rápidamente de la autoridad de la enseñanza de Jesús a la autoridad de Jesús sobre los demonios, a tercero, la respuesta del pueblo a la autoridad de Jesús. La respuesta del pueblo a la autoridad de Jesús. Dice, y su fama se divulgaba por todo... Dice 36, perdón. Todos se quedaron asombrados y discutían entre sí. ¿Qué mensaje es este? Y aquí tenemos de nuevo la palabra. ¿Qué palabra es esta? Es logos. ¿Qué palabra es esta? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Hermanos, ponete ahí en la sinagoga. Jesús está enseñando como nunca escuchaste. Este hombre empieza a gritar y gritar y gritar y gritar con una voz mega. Y de repente Jesús dice, callate y salí de ahí. Y vos estás mirando todo esto. Ya estaba maravillado porque Jesús predicaba como nadie nunca había predicado. Y ahora viste un demonio ahí en medio de la congregación. Y Jesús le dice, salí, y sale. Y están todos en asombro. Nunca habían visto algo así. Y la realidad es que nosotros tampoco. Nunca vieron algo así. Los demonios no obedecen a nadie. Y entonces dice que comienzan a discutir, mejor traducido de nuevo en la Reina Valera, empiezan a hablarse unos a otros. ¿Qué palabra es esta? Jesús habla y obedecen. ¿Cómo puede ser? Tiene autoridad sobre las Escrituras, enseña como nunca hemos visto, aprendemos como nunca hemos visto, pero esto está en otro nivel. Acaba de expulsar a un demonio. Y lo hizo con autoridad y poder. Y miren lo que ellos dicen, porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Noten esto. Esta frase acá es la única frase que dicen las personas de la sinagoga. Se registra una sola frase de ellos. Y no está enfocada en el demonio, ni siquiera en la enseñanza, que ya estaban maravillados. ¿En qué está enfocado? En la autoridad y el poder de Cristo. ¿Qué palabra es esta? ¿Cómo puede ser que alguien hable así? Tiene una autoridad y un poder que Él habla y el demonio sale. ¿Cómo puede ser? Y nosotros volvemos al versículo 14, decimos porque lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Y tiene todo el poder y toda la autoridad porque el Espíritu Santo es Dios. Y los demonios, sin poder luchar, obedecen a la palabra de Jesús. Y hermanos, tenemos que entender que esto no es solo sorprendente en el primer siglo. Esto sería sorprendente hoy para nosotros también. Es sorprendente.
Porque fuera de Cristo, y luego los apóstoles, y luego los 70, nadie puede echar fuera un demonio. Jesús habla y obedece. Y versículo 37 dice, y su fama se divulgaba por todos los lugares de aquella región. El informe llegó a toda Galilea. El informe llega a las ciudades alrededor de Galilea. Llega a todos lados. Era como un fuego que no se podía apagar. Está en todos lados. Su poder y su autoridad está divulgada a los vecinos, a la ciudad entera, a todas las ciudades alrededor. Y lo vemos, lo vamos a ver la semana que viene. Mírenlo en versículo 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos venían a él. ¿Por qué al ponerse el sol? Porque ahí terminaba el día de reposo. Y el momento que termina, todos van a Jesús. Todos los enfermos. Se esparció rápido. Y sí, si esto hubiera pasado hoy acá, saldríamos y le diríamos a todos, y el domingo que viene no podemos ni abrir la puerta. Y después dice en versículo 41, déjenme mirar. Sí, en 41, también de muchos salían demonios. Entonces empezaron a venir sobre él los que estaban enfermos, empezaron a venir los que estaban endemoniados, y Jesús está sanando y echando fuera demonios a todos. Increíble. ¿Qué pasó? Su fama se empezó a extender por este solo milagro que él hizo en la sinagoga. Y todos vendrían a verlo. Y vamos a ver eso la semana que viene, versículos 38 en adelante. ¿Cuál es el punto de esta narración? ¿Cuál es el punto de la narración? El pastor dijo que no puedo ser poseído por un demonio y que no puedo echar a un demonio. Bueno, ¿cuál es el punto? Lo dije al principio, es Cristo. Es Cristo. El punto es la autoridad y el poder de Cristo. Ese es el punto. Nuestro enfoque debe estar en Cristo. Él es el protagonista de la escena. Todo lo que ocurrió acá no se trata del demonio. No se trata de él. No se trata de la maravilla del pueblo tampoco. Se trata de Cristo. Que Cristo tiene toda autoridad en el cielo, en la tierra, sobre los ángeles, sobre los demonios, sobre toda cosa creada. Y que es ante Cristo que todos se postran y todos se someten y todos obedecen a su voz, porque Él es todopoderoso. Y Él enseña las Escrituras con autoridad y Él expulsa demonios con autoridad. Este es Cristo. Y cuando vemos este párrafo dentro del contexto mayor que estamos viendo, vemos más claramente aún el punto. El punto es que su liberación del hombre cautivo bajo el poder del demonio demuestra que tiene poder para librar al que está espiritualmente cautivo. ¿Recuerdan? Su punto es enseñar, su punto es proclamar libertad al cautivo, y acá libra a este cautivo físicamente, y lo que está demostrando es que tiene el poder para librar espiritualmente, que fue el propósito de su ministerio. Entonces Jesús es poderoso y autoritativo para penetrar el corazón más hostil, más imposible, más irredimible, más orgulloso, más condenado. Puede penetrar tu corazón y mi corazón, porque Él tiene todo el poder y toda la autoridad. Y este es nuestro Señor, que ha venido a librarnos, que ha venido a rescatarnos, que ha venido a perdonarnos, que ha venido a sacarnos de la esclavitud, del pecado, y lo hace con la voz de su palabra. Increíble. Debe maravillarnos. Yo te pregunto en esta mañana, ¿vos estás cautivo bajo el poder de Satanás? No hablo específicamente endemoniado, pero bajo el cautivo de Satanás, porque toda persona que no conoce a Cristo está cautivo a Satanás, en condenación al infierno. ¿Ese sos vos? ¿Cautivo a Satanás? Cristo ha venido para librarte y lo hace por medio de su obra en la cruz. Él murió por tus pecados, resucitó en victoria sobre el pecado. Todo aquel que cree en Él es salvo, sin excepción. Si te humillás a la autoridad de la palabra y persona de Cristo en arrepentimiento y fe en su nombre, serás salvo. El poder del diablo no puede contra ti. Dios dice, este es mi hijo y punto, y te da la vida eterna. Serás libre.
cómo fue este hombre libre de estar endemoniado. Pero lo hermoso es que la obra de Cristo es mucho más maravillosa que eso que pasó físicamente. Nosotros no sabemos si ese hombre fue salvo o no. No nos dice. Pero hay algo mucho más hermoso para nosotros. Esto es la salvación. La maravilla de Dios en nosotros no es física, sino espiritual. No es temporal, sino eterna. Esta es la autoridad de Cristo en la salvación. Cree en Él y serás libre de la opresión de la esclavitud, del pecado, y tendrás vida eterna. Y creyentes, para nosotros, que hemos puesto nuestra fe en Cristo, Cristo es nuestro Señor. Cristo es nuestra autoridad. Cristo es el poder supremo al cual doblamos la rodilla. Y Él nos ha dado su palabra, nuestra autoridad máxima, nuestra autoridad final en nuestra vida. Maravillate de Cristo. Da gracias por su palabra, porque así podemos conocer a Dios. Si sabemos lo que Jesús demanda de nosotros. Aferrate a Cristo, aferrate a su poder y su autoridad, aferrate a su palabra. Porque toda autoridad reside en la palabra de Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Jesús, oh Padre, nos maravillamos en Jesús. Nos maravillamos en tu Hijo, quien es Dios, quien aquí actuaba en el poder del Espíritu Santo dentro de la Trinidad, con una autoridad y un poder jamás visto. Aún los apóstoles y los 70 cuando hacen estas cosas es porque Dios les da el poder. Pero Jesús tiene el poder en sí mismo, en este caso en el Espíritu, en la Trinidad, en Dios. Esta es su autoridad. Entonces, Padre, pido y te ruego que nos vayamos de aquí maravillándonos en nuestro Salvador, en nuestro Señor, porque el que tiene poder sobre los espíritus demoníacos para librar a las personas de ellos, tiene el poder para librar a toda persona de su esclavitud del pecado. Qué hermoso. Y los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador hemos sido librados. Entonces decimos como el salmista hoy, alabado sea Dios, aleluya. ¡Qué bendición! Vayámonos maravillados de nuestro gran Salvador. Y Padre, te ruego, si hay alguien aquí que no te conoce, está bajo esa esclavitud, y confiamos en ti, que lo puedes librar. Y rogamos, Señor, que hoy lo libres y que conozca a Cristo como su Salvador. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.